Para este video hemos importado un archivo PSD y deseamos crear algo de paralaje, así como agregar algo de viento a las plantas de fondo. Entonces, hay algunas cosas que necesitamos hacer aquí para que todo esto funcione y comenzaremos agregando huesos a las plantas de fondo para que así podamos implementar el viento. Para comenzar con esto, deseamos localizar esas plantas de fondo y, en este caso, si soltamos la capa de suelo hacia abajo, verán que tenemos una carpeta llamada Plants Back. Si la soltamos, tenemos acceso a todas estas capas diferentes que componen las plantas de fondo. Así que aquí deseamos entrar y agregar huesos para cada una de estas capas, para que así podamos aplicar física y luego, eventualmente, viento. Así que hagamos clic derecho en Plants Back y escojamos Convertir a hueso. También deseo bajar aquí a Mostrar, hacer clic una vez y escoger Fundir capas no seleccionadas. Esto facilitará el proceso de localización de estas capas. Entonces, si vamos a la primera capa debajo de la capa de hueso, verán que está coloreada mientras todo lo demás está atenuado y esto facilitará un poco el aislamiento de tus plantas a medida que agregamos estos huesos. Así que justo aquí tenemos la primera planta y eso nos revela ahora dónde necesitamos agregar el hueso. Volvamos a la capa de hueso aquí y vamos a presionar A en el teclado para agarrar la herramienta Agregar hueso. Y solo entraré y dibujaré un hueso hacia arriba, como eso. Cuando termine de dibujar mis huesos, quiero acostumbrarme a presionar Alt y hacer clic afuera, o usar la tecla Escape para deseleccionar el hueso una vez que terminemos, porque todos estos huesos deben estar aislados entre sí. Todo debería estar conectado entre sí, a menos que una planta tenga dos huesos. Entonces, esos dos huesos deberían estar conectados. Así que sigamos aquí. Tenemos esa planta. Ahora vamos a esta planta aquí y simplemente voy a agregar los huesos primero y luego los uniremos después, de hecho. Entonces, con esto revelado, podemos volver y usar A en el teclado, entrar, y ahora vamos a agregar dos huesos. Entonces, ve arriba así con dos huesos y me aseguraré de que nada esté conectado. Así que nada está vinculado con estos dos huesos. Ahora vamos al tercer arbusto. Parece que tenemos dos cosas diferentes. Tenemos esta subiendo así y también esta. Entonces, podríamos intentar agregar dos conjuntos de huesos aquí. Empecemos volviendo a la capa de huesos. Voy a hacer clic en Alt fuera de eso, hueso seleccionado, y luego elegiré entrar y agregaremos dos huesos así. Y luego voy a hacer clic en Alt fuera y agregaré dos más subiendo. Entonces, si verificamos, puedes ver que al seleccionar esta capa, parece que tenemos estas dos plantas en una capa y podemos entrar y enlazar. Ahora vamos a la siguiente planta. Esta será la flor de fondo. Vuelve aquí a la capa de hueso. Asegúrate de que tenemos la herramienta para añadir hueso. Alt, haz clic fuera de ese hueso seleccionado y podemos entrar aquí y agreguemos un hueso para que la flor suba así. Así, subiendo. Ahí tienes tu flor. El siguiente arbusto que queremos tener en cuenta es este más grande del fondo. Volvamos aquí a la capa de hueso con la herramienta para añadir hueso. Asegúrate de deseleccionar el hueso seleccionado con el que acabamos de trabajar, y luego entramos aquí y podemos añadir unos huesos que suban así. Dos huesos subiendo así. Tenemos esta planta del fondo, y hagamos Alt-clic antes de dibujar este hueso, o dos huesos debería decir, para que nada esté conectado entre sí. Ahí lo tenemos. Tenemos esta planta y luego tenemos esta otra aquí, y volvemos a la capa de hueso. Asegúrate de que tenemos la herramienta para añadir hueso. Voy a entrar aquí, me aseguro de que no tengo ningún hueso seleccionado mientras los dibujo y simplemente dibujo los huesos así. Ahora tenemos algunos arbustos de fondo aquí, pero creo que podemos dejarlos como están porque parecen escondidos en el fondo, y no estoy seguro si realmente vamos a poder ver el movimiento de estos también. Así que vamos a usar lo que tenemos aquí. Y vamos a correr con eso, y dejaremos a estos últimos tres sin huesos. Así que ahora, volvamos aquí a la primera capa debajo de la capa ósea, y comencemos el proceso de unir nuestros huesos. Entonces voy a seleccionar la herramienta de selección de hueso, y luego hacer clic una vez en ese hueso que representa esa imagen, y luego subir aquí y elegir vincular tus huesos. Ahora podemos ir al arbusto que sigue en la lista y vamos a seleccionar los dos huesos que componen el arbusto y elegir vincular.
Tienes este arbusto aquí que es un poquito más complicado. Tenemos un par de juegos de huesos, así que vamos a entrar aquí y vincularlos. Luego tenemos un hueso aquí. Solo entra y vincula eso. 2 huesos para el arbusto más grande. Vincula esos. Luego tenemos esta planta aquí atrás. Haz un enlace. Y luego vamos a venir aquí a esta planta. Así que entraremos y vincularemos esos huesos. Y entonces los últimos 3 arbustos deben dejarse solos. A partir de aquí, si quisiéramos asegurarnos de que todo está funcionando, podríamos ir a la línea de tiempo aquí y jugar con algo de esto para asegurarnos de que se está moviendo de la manera que queremos, y parece que en su mayor parte aquí está. Así que eso se ve bastante bien. Así que podemos volver aquí ahora y empezar a añadir la física. Entonces, con la capa del hueso seleccionada, voy a utilizar la herramienta Seleccionar hueso, y voy a usar Control A o Comando A para seleccionar todos los huesos. Vengo aquí a Restricciones óseas, y en Dinámica ósea vamos a activar Ángulo, y luego vamos a activar Viento. Y luego podemos seguir adelante y cerrar esto. Cuando vuelva a reproducir esto, podrás ver que tenemos algunas conexiones aquí con estos 2 huesos. Es posible que no quieras que ese efecto esté en juego, y, si ese es el caso, probablemente querrás volver aquí y simplemente eliminar 2 conjuntos de estos huesos, y solo poner uno en su lugar, y hacer que un conjunto lo controle. De hecho, podría hacerlo ahora mismo. Así que, volviendo aquí, voy a coger estos 2, o en realidad, voy a coger este conjunto aquí mismo, ya que es el que estaba pensando que podría ser un poco demasiado, y lo vamos a eliminar, y luego voy a coger esto aquí, y llevarlo más hacia el centro de estos 2 arbustos. Así que ahora, si lo volvemos a reproducir, puedes ver que no tiene ese efecto dado que en cierto modo está aplastado. Simplemente se ve un poco más natural con el viento. Entonces, mientras trabajamos con esto, podemos subir aquí a lo que se llama la opción fuerza, y esto nos permite ajustar el viento en tiempo real. Entonces, si comenzamos a reproducir esto, tenemos 240 fotogramas aquí, por lo que se reproducirá hasta ese punto y luego se repetirá. Pero eso nos da algunas opciones aquí para jugar, por ejemplo, con la dirección. Entonces, si entramos aquí y ajustamos la dirección del viento, no solo cambia la flecha de vista previa, sino que también podemos ver que tenemos algunas cosas que están cambiando con la forma en que reaccionan las plantas. Entonces, si quisiéramos que el viento soplara hacia la izquierda, definitivamente podríamos hacerlo o podemos cambiarlo hacia la derecha. Solo depende de cómo quieras hacer esto, o ir hacia abajo o hacia arriba, o hacia donde quieras ir. La fuerza ajustará cuán poderoso es el viento, así que, como pueden ver aquí, puedo traerlo de vuelta para que sea un poco más sutil, o podemos ir realmente extremo y tenerlo muy ventoso. Así que también pueden jugar con esas opciones y luego tienen su amplitud turbulenta. Entonces, si entramos aquí, pueden ver que podemos hacerlo más turbulento, menos turbulento. Si quieren que la frecuencia turbulenta sea más, de modo que haya más ráfagas repentinas de viento para que parezca un poco más caótico, podemos hacerlo. Y también está la gravedad. Así que, si quieren hacer que las cosas se vean un poco más flojas, podríamos aumentar la gravedad aquí y pueden ver que ahora tenemos una especie de aspecto más flácido con el viento, y si aumentáramos la fuerza, esto probablemente sería un poco más obvio, como pueden ver aquí. Podemos entrar aquí y tener una diferenciación definida con eso, y la fuerza de gravedad también puede desempeñar un papel. Entonces, si no tienen la gravedad apuntando hacia abajo como pueden mirar, va a rebotar mucho más y luego, si lo dejamos, va a estar un poco más conectado al suelo. Así que hay mucho que podemos hacer aquí con esto. Solo depende del efecto y de cómo quieras que se desarrolle todo. Así que voy a venir aquí y jugaré un poco con estas opciones y podemos llegar a un acuerdo sobre algo como esto. Me gusta. Es sutil. No añade demasiado movimiento a la escena, pero es suficiente para dar la ilusión de que el viento está en la toma. Así que ahora que tenemos los árboles animando, agreguemos ese paralaje a la escena. Voy a volver aquí para mostrar y elegiré anular la selección de capas no seleccionadas para que de esa manera tengamos todo de nuevo en color. Es un poco más fácil ver esto a medida que agreguemos el paralaje. Ahora, con Mojo, tienes la capacidad de ver hasta 4 ángulos de cámara diferentes a la vez de la escena. En este caso, solo necesitamos 2 para ayudar a crear el paralaje, y puedes hacerlo bajando aquí a la parte inferior sobre la línea de tiempo y solo haré clic en la vista de lado a lado. Así que ahora vemos la misma escena. Solo tenemos una cámara de espacio de trabajo diferente mirando esto, lo que nos permite trabajar con la animación. Y en el caso de esta segunda vista, voy a venir acá a mis herramientas de espacio de trabajo y hacer clic en órbita. Luego simplemente
Hago clic y arrastro y comienzo a rotar esto, y podemos obtener una vista en 3 dimensiones de la escena y cómo se ve actualmente. Y como pueden ver, está todo en un plano. Todo está en el mismo eje Z. Todo se va a mover al mismo tiempo. Está todo plano. Sin embargo, podemos cambiar esto fácilmente viniendo acá y empezar a ajustar las capas. Ahora hemos dividido esto para que sea un poco más fácil de trabajar. Como ejemplo, tenemos las plantas OL, el suelo y los árboles. Podemos tomar todo el grupo para las plantas OL y acercarlas a la cámara. Y pueden venir acá a sus opciones de capas y verán que en la parte superior tenemos la posición para X, Y y Z. Y luego podrías intentar mostrar las propiedades Z y puedes ver aquí que está empezando a ajustar esto. Sin embargo, creo que descubrirás rápidamente aquí que eso puede volverse un poco engorroso de tratar una vez que tengas toda la escena diseñada. Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí es, en lugar de simplemente mover todo y tener que reajustar toda la escena, es si mantenemos presionada la tecla Mayús y Alt, y luego hacemos clic y arrastramos esto para que aparezca. Puedes ver que lo estamos acercando más a la cámara. Y una vez que lo soltemos, volverá a donde estaba. Sin embargo, si nos fijamos en la segunda vista aquí, verás que en realidad está separado del fondo. Y eso se debe a que cuando mantenemos presionada la tecla Alt y la tecla Mayús y movemos un objeto o una capa, en realidad estamos ajustando las propiedades Z. Pero al mismo tiempo, Mojo está cambiando el tamaño de la capa a lo que originalmente teníamos establecido el diseño. De esa manera, no rompe el diseño original de la escena. Y esto puede ser muy útil cuando quieres, una vez que tengas tu obra de arte configurada, adentrarte y añadir algo de profundidad. Así que, sigamos avanzando aquí. Podemos bajar al grupo de tierra a continuación, y voy a contraer las plantas hacia atrás, y comenzaremos con las plantas 1. Así que las plantas 1 están justo aquí. Y vamos a entrar y sacar eso adelante un poco también. Y solo para tener en cuenta también, si hacemos clic de nuevo en las plantas All, y vamos a la traducción de su capa aquí, puedes ver que la propiedad Z está establecida y está establecida en 2.1. Así que probablemente no queramos que estos siguientes grupos de plantas salgan más allá de 2.1, porque queremos que ese primer grupo esté más cerca de la cámara. Y luego el segundo grupo para estar más cerca de lo que estaba antes, pero no tan cerca como el primero. Así que es algo a tener en cuenta mientras continúas aquí. Vayamos a las plantas 1, mantengamos presionadas las teclas Alt y Shift, y vamos a arrastrar hacia abajo para sacar esto de nuevo. Y puedes ver que ahora está en 1.1, pero puedo seguir trabajando con esto. Así que puedo repetir esto y seguir repitiéndolo hasta que obtenga un valor que preferiría en términos de distancia. Así que tal vez 1.6 funcionará. Y, por supuesto, solo para recordarte, siempre puedes volver aquí y verificar para ver cómo se verá esto en el espacio tridimensional. Ahora el tronco, junto con el suelo, se van a dejar en paz. Los vamos a dejar por defecto. Ahí es donde pensamos tener a nuestros personajes en escena. Y eso va a estar a una profundidad sea de 0. Y ese es un buen valor por defecto. Así que tienes tus objetos en primer plano, luego vas a tener el suelo y el tronco reales que quedarán en 0. Aquí va a ser donde probablemente va a tener lugar toda nuestra acción. Y luego vamos a saltar a Plants Back. Y ahora, en lugar de traerlo hacia la pantalla, podemos ponerlo más lejos. Así que tomaremos la herramienta capa una vez más y entraremos aquí. Y vamos a movernos hacia arriba, manteniendo presionada la tecla Alt y mayúscula. Y como pueden ver, estamos entrando aquí y lo he movido un poco. Pero ahora podemos ver aquí que se ha movido más allá del fondo. Y no queremos hacer eso. Así que queremos asegurarnos de que tenemos el fondo lo más lejos posible, porque eso va a tener más sentido. Pero sigamos adelante. A continuación tenemos los árboles, que también van a estar en el fondo. Y probablemente van a estar un poco más lejos en el fondo en comparación con los arbustos que acabamos de mover. Así que vamos a usar Alt y Shift y subir. Y vamos a asegurarnos de que empujamos esos árboles más allá de esos arbustos así. Luego tenemos el fondo, en el que también podemos entrar y asegurarnos de que nos movemos más allá de esta manera, manteniendo presionada Alt y Shift. De esa manera, todo funciona en términos de paralaje. Voy a volver y hacer clic en vista única. Y si tuviera que tomar cualquiera de las herramientas de la cámara aquí, puedes ver que ahora puedo entrar y crear este bonito paralaje basado en cómo he configurado la profundidad de la escena. También puedes, si quieres, mantener pulsada la tecla Alt y hacer clic y arrastrar aquí y puedes acercar, ¿sabes? Entrar en la escena, lo que también puede ayudar con el paralaje o puedes moverte fuera.
Así que eso también puede ser muy útil. Y todo esto se puede animar. Así que puedes ver ahora mismo, en realidad estoy animando esto en la escena. Y tenemos el viento soplando. Y tendrías como este buen empujón en tal vez un personaje sentado en el tronco. Ahora, una cosa más para señalar, especialmente porque estamos hablando de profundidad, es la capacidad de crear profundidad de campo. Y esto se puede ver en tiempo real ahora en Mojo 14. Entonces, si subimos a archivo y bajamos a configuración del proyecto, tenemos la capacidad de habilitar profundidad de campo. Así que sigamos adelante y habilitemos esto. Y verás de inmediato que tenemos cambios que ocurren en el lienzo. Puedes entrar aquí y ajustar estos parámetros. Entonces, si no quieres que esto sea tan borroso, tal vez solo quieras que sea un poco más suave así. Podrías hacer algo así. En realidad, voy a ajustar esto un poco más para que sea un poco más obvio. Así que vayamos a 10 y hagamos clic en aceptar. Y puedes ver que definitivamente es más borroso. Y a medida que nos acercamos, el fondo se vuelve menos borroso. Y puedo demostrarlo más si continúo haciendo zoom con la cámara. Así que puedes ver que a medida que me acerco más y más, el fondo se vuelve más nítido. Y si nos alejamos, se vuelve más borroso, basándonos en esa profundidad de campo y en dónde está todo en términos de dónde tenemos la cámara. Así que ahí lo tienes. Así es como puedes aplicar viento, paralaje y profundidad de campo a una escena dentro de Mojo.